Buenos días, queridos alumnos, buenos días, queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Matías Benavides, profesor del área de CTA con el curso de Química el día de hoy y el tema Unidad Química de Masa 1, ¿no? Muy bien, para el tercer año de secundaria. Analicemos. Muy bien, esa primera parte es teórica, netamente. Acá se van a explicar algunas cosas, algunos ejemplos, para que en la siguiente clase ya veamos ejercicios sobre ello. A ver, es la parte de la química que se encarga del estudio de la cantidad de partículas, átomos, moléculas, protones, electrones, número de neutrones, iones y etcétera, ¿no? Masas y volúmenes que están presentes en cada sustancia química. 1. Concepto de mol. Es la cantidad de sustancia, es decir, el número de partículas que pueden haber en una determinada masa de sustancia. Una mol vendría a ser el número de Avogadro de partículas discretas, ¿no? ¿Y cuánto vale el número de Avogadro? El número de Avogadro vale aproximadamente 6,022 por 10 a la 23, ¿no? Y para usos, bueno, netamente operativos se va a usar 6 por 10 a la 23, ¿no? Las partículas discretas pueden ser átomos, moléculas, iones, protones, electrones, neutrones. ¿Por qué se llaman discretas? Porque son cantidades enteras. Por eso se llaman discretas, ¿no? No porque guardan discreción, sino porque toman valores enteros. Un mol es la cantidad de partículas de una sustancia que contiene tantas entidades, elementos, átomos, moléculas u otras partículas, como átomos hay en 12 gramos del isótopo del carbono 12, ¿no? Siempre necesitamos como referencia el carbono 12. Esa cantidad de 0,22 por 10 a la 26 partículas equivale a 602.200 trillones. O sea, solamente en una mol hay 602.200 trillones de partículas subatómicas. Imagínense toda esa cantidad. Una mol de calcio sería el número de Avogadro de átomos de calcio. Una mol de agua, el número de Avogadro de moléculas de agua, de H2O. Masa, ¿sí? Ejemplo. Bueno, acá me dicen masa, acá había más, ¿no? Graficando, bueno, una mol de calcio equivale a 40 gramos de masa en equivalencia. Ahora, si relacionamos, ¿sí?, las moles con los gramos, vamos a tener esas equivalencias, ¿no? Una mol de calcio, ¿sí?, equivale a ¿cuánto? A 40 gramos de calcio. ¿Por qué? Porque es un peso atómico, ¿no? Vamos a ver. Masa atómica o peso atómico de un elemento. Es la masa relativa de un átomo, se expresa en UMAS, unidad de masa atómica. La UMA representa la 12ª parte de la masa del átomo de carbono. Eso significa que un átomo de carbono tiene una masa relativa de 12 UMAS. Claro, pues, de 12 UMAS. Eso es lo que quiere decir, claro, pues, si el carbono estamos tomando como referencia el número de masa 12, entonces quiere decir que tiene 12 UMAS. Claro, 12 UMAS. Listo. ¿El carbono cuántas UMAS tiene? ¿Cuántas UMAS? Tiene 12, ¿sí? Porque es un número de masa. El hidrógeno tiene 1, porque sabemos que el número de masa del hidrógeno es 1. Muy bien. El oxígeno 16 y el nitrógeno 14. La masa absoluta en gramos y la conversión de UMAS a gramos equivale a la inversa del número de Avogadro. O sea, una UMA es 1 sobre el número de Avogadro gramos. O sea, aproximadamente sería 1,66 por 10 a la menos 24. Así está expresado. Ejemplo, un átomo de carbono tiene 12 UMAS, sería 12 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Un átomo de oxígeno tiene 16 UMAS, sería 16 por 1,66 por 10 a la menos 24. Muy bien, entonces ya sabemos cómo expresarlo, ¿no? O sea, yo puedo convertir de UMAS a gramos, ¿sí? Y la UMA depende de quién, del número de masa que tenga justamente, ¿quién? ¿Quién? El elemento químico, ¿no?
¿sí? ¿El número de masa o número atómico? Vamos a verlo. A ver, para que quede claro esto, ¿no? En UMAS. Una UMA representa la 12ª parte de la masa del átomo de carbono. Claro, está bien. Estamos hablando justamente del número de masa. La masa atómico promedio es o masa aparente de un elemento, ¿no? Ya está. Listo. Número de masa. A1, ahí está. En caso de los isótopos, A2 y AN. Masa isotópica. Masa de A2. Claro, acá tenemos el caso de los isótopos, ¿no? Isótopos tienen igual número de número atómico, pero diferente número de masa. Ahí está. Justamente verificado, ¿no? Igual todo tiene que ver con la masa. Entonces, si yo quiero saber el número de masa promedio, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar el promedio de quién. Del número de masa con respecto a quién. A la abundancia natural. O sea, hago promedio aritmético, ¿no? Multiplico el número de masa por la abundancia de cada uno de los elementos. Por ejemplo, en el caso del isótopo del cloro, ¿no? Me dicen que el cloro tiene justamente un número de masa 35, ¿sí? Un cloro normal, tiene 35 número de masa, pero el cloro pesado, que es un isótopo, ¿no? Y tiene 37, ahí está, 35 y 37. Y su porcentaje sería 71, 75% y 25%. Esa vendría a ser la abundancia, quiere decir, la abundancia del cloro liviano sería 75%, mientras que el cloro pesado sería solamente 25%. Es un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo calculo la masa aparente? La masa aparente del cloro. Multiplico, ¿qué? Voy a multiplicar, acá está su 33 por 75, ¿sí? Por 75% más 37 por 25%. ¿Listo? Operamos todo eso, usamos el promedio aritmético, ¿no? Multiplicamos la masa por el porcentaje y lo dividimos entre el porcentaje total y vamos a obtener 35,5 UMAS. Ese vendría a ser la masa promedio o aparente. Masa molecular y peso molecular. Es la masa relativa de una molécula, se expresa en UMA. Se obtiene sumando las masas atómicas de los átomos que forman la molécula. Por ejemplo, claro, se sumo todas las masas atómicas de todo el compuesto. Por ejemplo, en el caso de la glucosa, que es C6H12O6, ¿no? La masa, ¿cuál sería? A ver, el carbono tiene 12, ¿no? Pero tiene 6 carbonos, sería 6 por 12. Luego, el hidrógeno tiene 1, como UMA, pero hay 2 hidrógenos, 12 por 1. Y en el caso del oxígeno, su número de masa es 16. Bueno, su UMA, de 16 UMAS, perdón, y lo multiplico por 6 porque son 6 oxígenos. Al operar me da 180 UMAS, ¿no? Se conoce como masa fórmula o peso fórmula a la masa relativa de una unidad fórmula. Se expresa en UMA y se obtiene sumando las masas atómicas de los átomos que forman dicha fórmula. Claro, en ese caso es el mismo procedimiento, ¿no? Mismo procedimiento. Listo. Usando la fórmula tendríamos ¿cuánto? 3 por 40, que es el calcio. Claro, el calcio tiene 40 UMAS por 3. Más 8 veces que el oxígeno, ¿sí? 8 por 16. Ya está. Listo. ¿Y qué más tenemos? 2 fósforos, 2 por 31. Y al sumar todo ello vendría a ser 310. ¿Sí? Sí se peso fórmula porque te dan una fórmula. O sea, no te la dan la fórmula, pero tú la tienes que deducir. Por eso se llama peso fórmula, ¿no? Masa molar. Es la masa en gramos, ¿sí? Absoluta de un mol de partículas y siempre es igual a la masa de fórmula o masa atómica o molecular expresado en gramos. Una mol de calcio son 40, ya está, 40 gramos. Una mol del C6H12O6 es 180. O sea, el resultado que me sale a mí de hallar la masa
¿sí? La masa molecular vendría a ser una mol, ¿sí? Una mol. ¿Cuánto vale una mol de calcio? 40 gramos. ¿Cuánto vale una mol de glucosa? 180 gramos. ¿Cuánto vale una mol de fosfato de calcio? Fosfato de calcio, perdón, sería 310 gramos. Eso vendría a ser una mol. Claro, pues, no es el peso, sino es una mol. Todo ello me representa una mol, que es una molécula, ¿no? Volumen molar. Una masa de gas es 224 litros. Ajá, ahí está. A condiciones normales, que es una atmósfera, temperatura 0, ¿sí? 0 grados Celsius o 276, perdón, grados Kelvin, ¿no? Una mol sería la masa de absoluta de A, bueno, la masa absoluta respecto a E en gramos, o también vendría a ser 0,222 por 10 a la 25 a la 23 átomos, que es el número de Avogadro, ¿no? Para compuesto, una mol vendría a ser igual, ¿no? Igualito. Pero en ese caso sería una división. La masa, el número de átomos entre el número de Avogadro, y con eso obtengo el número E. Listo. Entonces justamente la mol vendría a ser una representación general, ¿no? Y acá te dan a condiciones normales. Acá te dan a condiciones normales, ¿sí? Que es 224, ¿no? 22,4 litros, ¿no? O sea, el equivalente al número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23, es equivalente a decir 22,4 litros. Eso ocurre solamente en condiciones normales, ¿sí? Hay que tener ahí justamente como referencia las equivalencias. Si relaciono los volúmenes, tendría en 22,4 litros. Si relaciono las moléculas, tendría en el número de Avogadro. Y si relaciono la masa, tendríamos que relacionarlo con la masa molecular o peso fórmula, ¿no? O masa fórmula. Compuesto elemento. Si es un compuesto, lo que voy a obtener yo como resultado, ¿qué es? La masa molecular o peso molecular. Si tengo un elemento, lo que voy a obtener, ¿qué es? ¿Qué es lo que tendría que obtener? La masa atómica, ¿no? ¿Sí? O número de masa. La masa del elemento. ¿Sí? Eso es lo que vendría a ser. Entonces hay que tener eso en cuenta. Es por ello de que a ustedes se les va a enviar ese PDF con toda esa información también. Ya hemos aclarado algunas cosas. Acá hay varios ejemplos. Ustedes lo profundizan en su hogar. Y acá tenemos, realiza un mapa conceptual añadiendo dibujos para mejor entretenimiento, ¿sí? Quisiera que ustedes hagan un mapa conceptual, añadan dibujos sobre ese tema. Ese tema no es difícil. Ese tema solamente es cuestión de manejar correctamente los términos, ¿sí, muchachos? Entonces, acuérdense, distanciamiento social, evitar aglomeramientos, use mascarilla, protector facial si van a lugares lejanos, ¿sí? Tratar de no salir de casa, y si salen, vengan y desinfecten todo lo que traigan, ¿no? Los alimentos, y constantemente lávense la mano. Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense, chao, muchachos. Y la tarea para la próxima semana, y hasta ese tema viene nuestro examen. Son los 3 temas del curso de química. Viene nuestro examen para el día de mañana. Bueno, viene nuestro examen para la siguiente semana. Nos vemos, cuídense, chao.